Apocalipsis 20:11 nos dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y también otro libro, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí Dios nos revela lo que llamamos el juicio del trono blanco, el cual también es el último evento de la creación de Dios. Dios inicia su acción en esta existencia, en este universo, en el Génesis, donde nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. De ahí comienza la obra de Dios. Y en este juicio del trono blanco es donde culmina esa obra de Dios. Entonces Dios va a cerrar esta creación, Dios va a cerrar esta obra con este juicio. Y esto es importante porque marca el cierre de la obra de Dios, de la creación de Dios. Nos dice que el cielo y la tierra huyeron delante de Dios y no se encontró lugar para ellos. Ese cielo y esa tierra que comenzaron a existir, no existían, Dios le dio la existencia, Dios les dio la funcionalidad y Dios los sustentaba para una obra, para un propósito. En el juicio del trono blanco, esa obra, ese propósito dejan de ser, ya no tiene razón, ya no tiene sentido, entonces ya no se halla lugar para ellos. El cielo y la tierra fue el medio, fue el entorno donde se desarrolló la vida que Dios creó en esta existencia, donde se desarrolló la vida del hombre, la vida de los animales, de las plantas, y también en el cielo donde habitaban los ángeles, donde habitaban todos esos seres celestiales que Dios creó, que Dios formó. Entonces el cielo y la tierra eran ese medio de sustento, eran esa habitación, era lo que los tenía en esa cierta seguridad y en ese sustento, lo cual es importante. Así como el hombre se sustentaba de esta tierra en lo que Dios dio, en lo que Dios dispuso, en el orden que Dios dio a esta tierra para que en la tierra se produjese el alimento, ya sean de vegetales, ya sea de animales, el sustento para vivir, para alimentarse, para respirar, para poder desarrollar esa vida. Lo mismo sucedía en el cielo. Aunque nosotros desconocemos cómo es el sustento de los ángeles en el cielo, sí sabemos que es su morada, ahí habitan, ahí viven. Entonces el cielo y la tierra eran lugares donde el hombre podía vivir, los ángeles también podían vivir. Pero esta creación llega a su término, llega a su final. Esta creación es temporal. Para que Dios pase a algo eterno, tiene que terminar con lo temporal. Tiene que cerrar esa puerta de la temporalidad para abrir la puerta de la eternidad. Por eso es el tribunal, por eso es este juicio, por eso es este momento en lo que llamamos el juicio del gran trono blanco. Cierra la puerta, esa puerta que fue abierta en el Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y este es el momento de cerrar ese paréntesis, de cerrar esa puerta, de cerrar con todo lo que son las profecías, lo que Dios dio y toda la actuación de Dios con el hombre y la participación del hombre para con Dios. Se cierra todo ese tiempo de los eventos que el hombre vivió.
para abrir una puerta, la puerta de la eternidad. Aquí lo primero que Dios nos muestra, o lo primero que la revelación nos muestra, es que todo está sustentado por Dios. El cielo y la tierra, aunque fueron el sustento para el hombre, a su vez estaba sustentado por Dios. Todo está sustentado por Dios, y aquí nos revela que Dios no necesita ser sustentado por nada, no necesita ser sustentado por nadie, sino que Él se sustenta a sí mismo y Él sustenta todas las cosas. Y cuando Él deja de sustentar, entonces las cosas dejan de ser. El cielo y la tierra eran sustentadas por Dios en esa utilidad, en ese servicio. Cuando el cielo y la tierra dejan de ser sustentados por Dios, entonces se vuelven algo inútil. Y algo inútil es algo que deja de ser. Cuando Dios deja de sustentar, entonces eso ya no sirve, ya no tiene una utilidad, ya no tiene un servicio y es desechado. El cielo y la tierra dejaron esa utilidad y ya no tenían ningún propósito, ya no tenían ninguna razón de ser porque eran temporales. Lo temporal tiene una fecha de caducidad. Está pensado, está planeado para ser temporal, tiene un límite y cumpliendo ese límite entonces ya no sirve. Lo conocemos en el alimento, lo conocemos en muchas cosas que tienen una fecha de caducidad y entonces son útiles hasta esa fecha y de ahí ya no sirven. Ya no tiene ningún sentido, ya no tiene ninguna razón seguirlos conservando. Toda la creación tiene una fecha de caducidad y entonces el juicio del gran trono blanco es ese límite de la caducidad de la creación de Dios. Y entonces en ese límite es justo ver la participación, la obra de todo lo creado, de qué fue útil, de qué les fue provechoso, para también saber la capacidad para pasarlos a la eternidad. Si no es útil para la eternidad, es desechado, es caduco. En el juicio del gran trono blanco, es justo revisar la obra de cada uno para que se conozca si es capaz, si es prudente, si es apto pasarlo a la eternidad, para cruzar esa puerta de la eternidad en lo que es la nueva creación de Dios, un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero entonces estamos hablando del paso a la eternidad. Anteriormente a este juicio del gran trono blanco ha sucedido el juicio del tribunal de Jesucristo. En el tribunal de Jesucristo, ahí son convocados, ahí se presentan todos aquellos que son salvos para recibir lo que merecen según hayan hecho cuando estaban vivos, cuando estaban en el cuerpo. Entonces estos ya han sido salvos, ya se tiene identificados a aquellos que han sido salvos. Y en este tribunal de Jesucristo ya se sabe los que van a pasar a la eternidad. Son aquellos que pasan a la eternidad, aquellos a los que la puerta está abierta, aquellos que son conducidos por Jesucristo a la eternidad. Entonces, en el tribunal del trono blanco o en el juicio del trono blanco, son todos aquellos que no han pasado, que no pueden pasar y que no van a pasar a la vida eterna. Aquí nos habla de que están
los muertos, grandes y pequeños. Aquí ya no los llama hombres, mujeres, aquí ya no los llama almas, sino que son los muertos, porque claramente los está diferenciando de aquellos que tienen vida, de aquellos que han logrado vivir, que aquellos que han logrado la vida eterna en la fe de Jesucristo, en la obra de Jesucristo, en esa esperanza de Jesucristo, y han vencido a la muerte con Jesucristo. Pero estos que están en el trono blanco, ante el trono blanco, no han vencido a la muerte. Por eso es que dice los muertos, grandes y pequeños. Entonces en el juicio del trono blanco pasan todos aquellos que tienen una caducidad y revisar esa caducidad. El cielo y la tierra tienen una caducidad y son destruidos. Simplemente desaparecen, dejan de ser. Pero las almas que Dios creó, los hombres que Dios creó, no van a desaparecer. Hay un castigo para la desobediencia. La naturaleza no tiene un castigo, simplemente tiene una fecha de caducidad y entonces es destruido. Ya no es útil, desaparece simplemente. Pero para el hombre es diferente, porque el hombre fue creado por Dios y dice la palabra que puso eternidad en él, puso eternidad en su corazón. Entonces, las almas que Dios creó son pensadas para una eternidad. Pero aquí en el juicio del trono blanco están las almas que no alcanzan para pasar a esa eternidad, para pasar a esa gloria de la vida eterna. Entonces tienen ese problema de que en ellos hay ese principio de la eternidad, pero no pueden pasar a la eternidad. Pero también Dios dijo que hay un castigo para la desobediencia, para el desobediente. Y ese castigo iba a ser el infierno, iba a ser el lago de fuego. Para los que han vencido a la muerte, para los que han escapado de esta muerte, a través de Jesucristo están abiertas las puertas de la eternidad. Sin embargo, están cerradas para aquel que ha desobedecido, para aquel que no es apto para la vida eterna. Todos los desobedientes no van a pasar. Y para estos está preparado el lago de fuego, está preparado ese infierno, donde el desobediente, donde el incrédulo, donde el pecador va a pasar esa eternidad. Es una eternidad de castigo, es una eternidad de sufrimiento. Mientras que los que han creído en Jesucristo y han mostrado esa obediencia y han mostrado la fe, pasan a la eternidad, esa eternidad gloriosa de paz, de gozo, de bendición, de prosperidad. Pasan a esa eternidad de que es indescriptible en el bien, en la bondad, en la paz que ahí se puede vivir. Y las almas de los pecadores quedan detenidos en ese lago de fuego que es un castigo por la eternidad. Pero Dios es justo y abre los libros para comprobar, para corroborar que aquel que va a ser castigado realmente merece ese castigo. Y entonces son abiertos los libros y ahí están todas las obras, todos los hechos de estos muertos, lo que hicieron en vida, toda su incredulidad, toda su desobediencia, toda su soberbia, orgullo, engaño, vanidad, toda su violencia. Ahí está establecida todo lo que hicieron en vida y el por qué merecen
estar en ese sufrimiento, estar en esa condenación eterna. ¿Y por qué las puertas le son cerradas? Esas puertas a la vida eterna le son cerradas. Y entonces estos quedan aquí. Dios todo lo sustenta. Y va a sustentar a los que pasen a la vida eterna. Va a dar ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Y va a dar una vestidura nueva, un cuerpo nuevo. Pero para los que quedan aquí, para aquellos que son castigados por su desobediencia, Dios les sustenta en lo mínimo. Dios los va a sustentar en esa eternidad con los recursos mínimos, de tal forma que estos que son condenados, que son echados al lago de fuego, tienen esa existencia, esa forma mínima para existir, esa forma mínima solamente para llevar el castigo, para sufrir por la eternidad sin desaparecer, sin que ese castigo termine nunca. A veces creemos que los que son lanzados a ese lago de fuego siguen teniendo el cuerpo, siguen teniendo la fuerza, la capacidad de hacer, de operar. Pero no. Simplemente son mantenidos con las funciones necesarias para vivir eternamente sufriendo ese castigo, padeciendo ese castigo sin poder hacer nada, mantenidos en ese estado mínimo para sufrir, para padecer. Es el precio de la desobediencia, es el precio de sus acciones. Dios es justo y da la oportunidad para cambiar. Están las puertas abiertas a la eternidad, esa eternidad gloriosa, de paz, de gran bendición. Y Dios ha dispuesto quienes pueden pasar a esa eternidad. Entendamos que todas las cosas son creadas por Dios. Dios lo sustenta todo. Y Él puede decidir quién pasa y quién no pasa. Y Él ha dado las herramientas, Él ha dado los elementos, la capacidad para que podamos pasar a esa eternidad. Pero en nosotros está el seguirle. En nosotros está el creer. En nosotros está el obedecer. Si no creemos, si no le seguimos, si no cambiamos, si no tenemos ese testimonio de la fe en Jesucristo, entonces sufrimos el castigo eterno. Y es justo. Ahí no hay ninguna injusticia. Tenemos todo para pasar a la vida eterna. Pero también tenemos ese libre albedrío, esa libertad de no pasar y de quedarnos aquí y de sufrir las consecuencias. Aquí se queda aquel que piensa que puede ganarle a Dios, aquel que piensa que no le debe nada a Dios, aquel que piensa que puede sustentarse a sí mismo. Y eso es algo risible, eso es algo ridículo, porque nadie puede sustentarse a sí mismo. Necesitamos del alimento que el campo produce. Necesitamos del oxígeno que las algas, que el plancton, que los árboles producen. Necesitamos de toda esta atmósfera de la tierra para sustentarnos. Nadie se sustenta a sí mismo. Dios lo sustenta todo. Pero hay aquellos que creen que pueden autosustentarse, que no le deben nada a Dios, que pueden desconocer a Dios. En el juicio del trono blanco están todos aquellos que piensan
que Dios no existe, que todo es producto de la imaginación. Pero ahí se darán cuenta del grande error y será demasiado tarde. Dios es real, es verdaderamente real. Y sus palabras son verdaderas, sus promesas son verdaderas. Todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. O pasamos a la vida eterna o nos quedamos en ese castigo eterno. Reconozcamos nuestra situación delante de Dios. Es tiempo de cambiar nuestro comportamiento. Es tiempo de cambiar nuestra relación delante de Dios y seguirle y obedecerle y realmente ser restaurado creyendo en Jesucristo, obedeciendo sus mandatos, siguiendo por ese camino que Jesucristo ha marcado en el Evangelio. Que ese sacrificio en la cruz del Calvario nos sea de utilidad. Esa sangre realmente del Cordero nos transforme, nos limpie, nos purifique, nos haga aptos para pasar a la vida eterna. Y no nos quedemos en esta inmundicia, no nos quedemos en toda esta maldad. No nos quedemos siendo aborrecidos por Dios y que nos sea cerrada la puerta a la vida eterna. El juicio del trono blanco es ese momento donde la caducidad se hace presente. Tenemos